Bueno, soy la más extranjera de todos los que estamos acá. No estudio deporte, no trabajo sobre esos temas. Así que agradezco doblemente que me hayan invitado a escribir y a conversar un poco hoy. No sé muy bien por qué, pero bueno, vamos a hacer un intento. Porque sos extranjera. Porque soy una extranjera. Escribí un texto sobre cómo es ver los Juegos Olímpicos. Para mí probablemente lo mejor que me puede pasar cada 4 años es eso. Ver los Juegos Olímpicos como espectadora, consumir todo lo que exista de contenido deportivo de los Juegos Olímpicos, suspendiendo todas las categorías críticas de todo lo que estudié por un rato. 21 días no es tanto en 4 años, si lo piensan. Entonces cuando me invitaron José y Verónica a escribir me pareció un plan genial. Escribir sobre algo que para mí es un acontecimiento enorme, que es, digo, van a ver cuando lean los textos, que es el único que se pone del lado de la recepción televisiva. O sea, en mi texto nadie practica deporte salvo en la televisión. Entonces me pareció, digamos, en la lectura global de la edición que van a leer, bueno, un texto distinto, lo van a ver, pero lo aclaro, que es, digamos, no conozco a todos, pero creo que soy la única que no trabaja con deporte todo el tiempo, pero no por eso no lo consumo, no lo analizo, no lo pienso. Una de las cosas que quería decir es que el registro de lo que se llama, tal vez está mal llamado, ¿no?, la divulgación científica, es decir, hacer público los resultados de las investigaciones en un registro tal que pueda ser entendido por mi abuela, es lo que me gusta a mí pensar cuando escribo, ¿no?, que lo entienda mi abuela, que no hizo ninguna carrera universitaria, que no tiene ninguna competencia más que la alfabetización. Pienso que en un punto es una obligación, pero una obligación profunda, real, enorme. Porque uno de los grandes problemas que tenemos, por lo menos los de ciencias sociales, particularmente pienso, ¿no?, es la forma en la que cada vez se lee menos, cada vez se escribe más, y se escribe siempre en el mismo registro, ¿no? Clase social, desigualdad. Entonces uno va recorriendo el texto y parece que todos los textos son parecidos. Son parecidos en cuestiones que estamos muy de acuerdo, que están bien, que ideológicamente son afines. Ahora, ¿cómo lo explicaríamos para alguien que no somos nosotros mismos? Entonces me parece a mí que plantearnos la pregunta constantemente hace, a ver, yo soy un poco ingenua pensando esto, hace que cambiemos nuestro registro habitual de escritura. No va a ser un esfuerzo de tratar de explicar, sino que creo que una de las apuestas que tendríamos que hacer es tratar de escribir siempre de forma tal que el 65% lo pueda entender cualquiera. Porque creo que eso también le da legitimidad a la escritura. Vieron que hay un momento en el cual la escritura, entre comillas, elevada, pareciera jerarquizar a quien escribe. Pero si no se entiende lo que se escribe, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero plantearles es la inversa. ¿Cómo no habríamos de escribir siempre así? Bueno, los 15 textos que van a encontrar son todos muy distintos, tienen distintos tonos, distintas formas de escritura, distintas interpretaciones de lo que es escribir para público masivo, lo cual está bien incluso para hacer un análisis de qué entendemos por escribir de forma no académica. No sé cómo la pasó el resto, yo la pasé genial. No sé si el texto está bien, pero yo la pasé genial escribiéndolo. Pero una de las cosas que pensaba, por motivos diversos, he leído sobre sociología del deporte de una manera, podría escribir una tesis doctoral, pero no, en los últimos años, y pensaba cómo, hace casi 15 que empecé a leer sobre estos temas, cómo todavía la cuestión de la legitimidad del campo estaba puesta en escena. Cómo todavía nos preguntábamos si una beca CONICET tenía que ser otorgada a alguien que trabaje sobre las barras bravas, que viaje casi apologéticamente, ¿no?, como hacía Verónica haciendo sandwichitos a la barra brava yendo para Rosario. Y una de las cosas que me parece que responde este dossier es, bueno, no solamente hay un campo, sino que hay un campo con múltiples objetos, con múltiples perspectivas, con múltiples lecturas, quiero decir, incluso los marcos teóricos y conceptuales de los textos son muy distintos. Y van a encontrar, digo, no quiero ser exhaustiva en esto porque se van a aburrir, pero van a encontrar textos desde personas que practican la natación
de forma no profesional pero sistemática, digamos, podríamos pensar los federados, que tiene el texto ese me encantó, porque tiene un doble valor. Son personas que tienen que trabajar, pues son mayores de 20, o sea, trabajan en su vida cotidiana, y aparte de trabajar, se dedican muy seriamente a nadar. Yo soy ex nadadora, tal vez por eso un poco me convocó el texto. Pero me pareció muy interesante pensar estas prácticas, no sé, el análisis sobre las promesas de crack en Estudiantes de La Plata, quiero decir, temas que son parte de los grandes temas del campo de la sociología del deporte, pero que también no han sido profundizados en una investigación. A ver, ¿cómo se decide quién va a debutar en primera? ¿Cómo, no? ¿Quién es el sparring? ¿Quién no? Y cómo todo eso tiene una relación, como dice Cabrera, como dice Cesli Mursi, de premio, castigo, promesa, competencia, una exhibición constante de la destreza. Por otro lado, hay un texto que hasta se pregunta por la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río 2016, partiendo de una imagen muy interesante que circuló por las redes sociales de manera muy intensa, que son los chicos desde una favela en un andamio viendo el estadio con los fuegos artificiales, no sé si la vieron, pero es una imagen que condensa un poco, ¿no? De qué forma las ciudades se construyen para un mega evento global transmitido de manera impecable por televisión, y cómo eso, dice Ferretti, no tiene ningún beneficio comprobable para la ciudad. Digamos, los Juegos Olímpicos se van y la ciudad queda ahí. Quienes leemos ficción, mucha ficción, como José y yo, no sé ustedes, pero sé de José, hay algunos textos de Henning Mankell, policiales, ficción, que trabajan sobre qué pasa y también en Grecia, qué pasa con las instalaciones de los Juegos Olímpicos. Markaris trabaja sobre eso. ¿Qué pasa? Y ahí vemos que duermen refugiados, ¿no? Que las grandes instalaciones para los Juegos Olímpicos terminan siendo refugios de refugiados. Es decir, esta idea de que los Juegos Olímpicos llevan un poco de civilización a ciudades no tan favorecidas, queda claro en el texto de Ferretti que no es tan así, y cómo se genera una construcción que invisibiliza todas las desigualdades, ¿no? Hay textos también que plantean cómo el deporte y la clase social se articulan. El texto de Juan Brands sobre el rugby también es muy interesante, ¿no? Pensar cómo la clase social construye una mirada sobre qué prácticas son esperables, aceptables, que reactualizan un poco el pacto con la clase social de origen, ¿no? Y cuáles no también en ese sentido. Y después hay dos textos que me interesaron mucho también, que son el de Nemesia y Jos y el de Rodríguez, no me acuerdo el nombre. Alejandro Rodríguez, sobre gimnasio, crossfit, running. ¿Qué pasa con los runners? Vieron que todos tenemos un amigo runner, que no lo entendemos mucho, que no sabemos qué hacer con eso. Y me parece que esta idea de la identificación del mercado del running, pues hay una idea que atraviesa la práctica deportiva de correr, que es hay que atarse los cordones y salir. Y lo que dicen estos textos es, bueno, sí, pero no. Hay que tener una remera que te permita transpirar y que no te moje, ¿no? Hay carreras que se corren, hay inscripciones que se pagan, hay equipos de entrenamiento, hay arengas propias, ajenas y colectivas. Es decir, hay elementos que atraviesan la práctica, que puede ser sencilla respecto del equipamiento básico para empezar, pero después para seguir parece que no es tan sencillo según como piensan los textos. Después hay otro conjunto que tiene que ver con fútbol y violencia, masculinidades, que me parecen interesantes como grandes síntesis de trabajos que ya se vienen haciendo en el campo. Quiero decir, son los textos más familiares, ¿no? Los que venimos leyendo, encontramos ahí citas, encontramos como una gran familiaridad. No por eso esto no va en detrimento de los textos, ¿no? Pero quiero decir, esta legitimidad del mismo campo permite ir reconociendo citas, reflexiones, marchas y contramarchas. Hay algo en el tono del texto de Cabrera que me gustó, que dice, bueno, acá hay me obsesiona proponer una solución, me obsesiona que sepan que estamos pensando cómo resolver esto, cómo, ¿no? Y la idea de desdramatizar el fútbol. Quiero decir, estoy agarrando así pastillitas de algunos de los textos para que vean de qué forma este dossier de 15 textos, esta revista de 15 textos, este número,
permite ver no solo cómo la sociología del deporte como campo se ha consolidado, sino como las nuevas prácticas empiezan a verse reflejados en investigaciones serias, sistemáticas, digo, las artes marciales, reguladas, no reguladas, cómo se relacionan con el karate, elementos que forman parte de nuestra cotidianeidad por diferentes motivos, que tal vez no son analizados en términos de prácticas significativas que construyen, como decía Verónica, sociabilidad, pero también competencia, un modelo de cuerpo, exhibición, digo, el texto de Jaragrodsky sobre qué es el modelo del cuerpo femenino, ¿no? ¿Qué es un cuerpo femenino deportivo? ¿Cómo miramos ese cuerpo? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo lo esperamos? Todos estos textos, por lo menos a mí que vengo de la ciencia de la comunicación, que no soy del campo del deporte, lo que me permiten es pensar de qué forma los temas actuales se reactualizan todo el tiempo por las modificaciones que tienen sus propias prácticas. Y me parece que todos estos textos prometen que el campo va a seguir creciendo, que hay nuevos interrogantes, que hay nuevas prácticas. ¿Qué pasa con el CrossFit? ¿No? Digo, hay muchas investigaciones sobre CrossFit que hablan solo de lesiones, otros hablan de virtuosismo y técnica, es decir, tendremos que esperar 10 años para ver de qué forma algunos de los elementos que aparecen en este número se van desarrollando y a su vez de qué manera se siguen reproduciendo o no algunas dimensiones que en algún punto casi se denuncian en este número como formas estereotipadas, violentas y a la vez consensuadas socialmente de relación en y a través del deporte.